Buenas noches, estudiantes de la Universidad Ciudadana. Mi nombre es Francisco Quintanilla Castillo y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Me refiero al reclutamiento y selección de la fuerza de ventas. A continuación hablaremos acerca de este proceso que es muy importante dentro del área de las ventas. Primero que nada, una organización dispone de un programa de ventas con unas metodologías rígidas que sirven para indicar si un candidato es ideal para un puesto vacante y si éste cumple con las aptitudes necesarias. En ocasiones, los empleados suelen renunciar por su propia voluntad, ya sea por la gran presión laboral a la que se encuentran dispuestos, no rinden lo que debería de ser actualmente o porque les pagan muy poco. O en ocasiones, estos empleados deciden trabajar con las empresas competidoras. A partir de ahí, la organización se pone a pensar qué tan importante es el vendedor dentro de su organización, ya que la mayoría de las veces resulta complicado calificar el desempeño de estos empleados y su importancia dentro de la empresa. No obstante, los puestos de ventas resultan ser únicos, ya que su valor es establecido por medio de las cifras monetarias o ventas reales, así como la cantidad de productos o artículos vendidos durante el último mes. En base a esto, ¿cuál sería la diferencia entre una buena contratación o una mala? Esta diferencia radica en un solo punto, y es que cuando llega a un vendedor a un territorio o región y este vendedor resulta ser inadecuado para la empresa pues pierde gran cantidad de sus ingresos potenciales. ¿A qué nos referimos con estos ingresos? A que pueden ser recursos empleados a otras actividades dentro del mercado o fuera del mercado. El siguiente punto, denominado aspecto del reclutamiento y selección, el punto de origen de este proceso empieza desde el establecimiento de la política en cuanto a la responsabilidad de este proceso. El gerente de ventas es el adecuado para medir si un candidato es idóneo o no a ocupar un puesto vacante de ventas. ¿En base a qué? Pues en base al análisis y descripción de los puestos, en donde se revisan si un vendedor cumple con tales elementos, como experiencia, por ejemplo, 2 o 3 años de experiencia en ventas, grados de estudios como licenciatura, maestría o posgrado, capacidades o habilidades como habilidades sociales, creatividad, innovación, toma de decisiones, planificación, riesgos, etcétera, así como otros datos de contacto, certificaciones, diplomados o buenos proyectos que evalúen que tal individuo es apto para un determinado puesto. Por ello es necesario realizar un análisis detallado y exhaustivo de todas las actividades que comprende este proceso de reclutamiento. En caso de que este empleado o candidato cumpla con todos los requisitos, el gerente de ventas le dará el visto bueno para incorporarlo a la empresa, adaptarlo a la organización y transformarlo en un gran vendedor. Otras tareas dentro de este proceso de decisión implican el análisis de puestos y criterios de selección, al redactar una descripción de puestos y elaborar un informe que pasa por el Departamento de Recursos Humanos o de Ventas, así como atraer un grupo de solicitantes mediante fuentes internas o externas que veremos más adelante. Por último, se deberá evaluar y aplicar procedimientos y herramientas de selección, tales como solicitudes de empleo, entrevistas, referencias y tests. El siguiente paso consiste en encontrar u ubicar un cierto grupo de individuos que acudan a la empresa a solicitar un empleo en base a ciertos indicadores impuestos por la compañía para encontrar lo que se está buscando, un vendedor capaz de cerrar las ventas
y de adaptarse al estilo de liderazgo o de técnicas de ventas que son implementados allí. En términos simples, el objetivo de este proceso no significa maximizar la cantidad de solicitantes que buscan un puesto vacante cada ciertas semanas o meses, sino conseguir o incorporar a la empresa aquellos vendedores capaces y autosuficientes para lograr desempeñarse dentro de la organización. Generalmente esto es inherente a los costos vinculados con la contratación o reclutación de empleados por diversas fuentes, el proceso de capacitación y el costo inherente a las herramientas implantadas para la selección. La siguiente pregunta: ¿quién es responsable de reclutar y seleccionar a los vendedores? En ciertas empresas donde el puesto del vendedor no es tan complejo, los novatos que llegan o son contratados no requieren de indicadores en particular, ya que la rotación de la fuerza de ventas es alta, así como en empresas que venden bienes raíces o agencias de autos, donde se utiliza el telemarketing. Estos gerentes son asignados para llevar a cabo esta función de contratación. No obstante, cuando una empresa requiere ser más selectiva o poner más restricciones al momento de seleccionar los candidatos, pues un especialista en reclutamiento auxilia o colabora con estos gerentes para evaluar de manera más segura a los candidatos y tomar todas las decisiones inherentes a la contratación. Dichos puestos que tienen los gerentes de ventas se han ido evolucionando con el paso del tiempo para ocupar o ascender dentro del, dentro del área de ventas. El siguiente paso es redactar el análisis de puestos o determinar los criterios de selección que necesita establecer una empresa para contratar al cliente idóneo, al vendedor idóneo. Esta investigación está vinculada con las variables demográficas o personales de los vendedores en cuanto a la actitud de ventas, su desempeño anterior, sus referencias o sus competencias que lo hace distinguir de otros vendedores. Por lo tanto, no existe un grupo de rasgos y habilidades particulares que por su propia cuenta le sirva de soporte a los gerentes para decidir qué tipo de individuos son los que se tiene que contratar. Las primeras actividades llevadas a cabo dentro del proceso de reclutamiento y de selección consiste en elaborar un análisis de puesto específico para establecer los tipos de actividades, tareas y responsabilidades que la empresa busca que un vendedor sea capaz de llevarlas a cabo, ya que estos son factores relevantes que este vendedor debe disponer para poder ocupar este puesto. Posteriormente, se debe elaborar una descripción de puesto más específica donde redacte de manera amplia el perfil del vendedor y las conclusiones sobresalientes del análisis anterior. Por último, se debe redactar un informe con los requisitos del puesto donde se determine y describa las variables y las capacidades con las que dispone este candidato para poder desempeñarse y realizar estas funciones adecuadas a su puesto. ¿Quién realiza el análisis y prepara la descripción? En ciertas organizaciones, este análisis es asignado a una persona que labora dentro del puesto de ventas u ocupe un alto rango dentro de ella. Por ejemplo, el gerente de ventas o el gerente de recursos humanos, ya que son los que coordinan a un grupo de vendedores y establecen todos los parámetros necesarios para su contratación. Por otra parte, también las empresas tienden a contratar outsourcing para que empleados que pertenezcan a otras empresas especialistas en calificar a las personas
contratan a un especialista del departamento de personal o de asesor externo para que colabore con nuestra organización y poder calificar los parámetros o criterios de decisión. Independientemente de quién sea el responsable de tal acción, es relevante que la persona esté consciente del contenido de la descripción de puestos y saber si es idóneo o no a este documento. En base a esto, se definen dos tipos de fuentes: los ocupantes actuales y los agentes de ventas que supervisan el personal en ese puesto. En conclusión, cualquiera que tiene conocimientos en ventas y de parámetros de medición para identificar si un empleado o vendedor es idóneo para llevar a cabo este puesto, puede realizar esta acción. En cuanto a los métodos para decidir cuáles son los criterios de selección a implantar, pues el simple hecho de examinar la descripción de puesto es de gran soporte a los altos ejecutivos que establecen los requisitos importantes de estos vendedores. Si el puesto requiere que el vendedor esté dispuesto a realizar viajes largos, pues la gestión de ventas se incline u optaría por candidatos más jóvenes, ya que tienen pocas responsabilidades familiares y no tienen problemas personales. Sin embargo, tienen gran ambición de viajar y de llevar a cabo todas las funciones y ascender dentro de la organización. La hipótesis consiste en que exista una relación causa-efecto entre dichas variables y los resultados del empleo. Si el gerente de ventas selecciona un personal con características semejantes a los que han desempeñado bien ese puesto o de otros vendedores, lo más viable es que tenga éxito al ser contratado dentro de esta empresa. El reclutamiento de solicitantes indica que dichas empresas no reclutan vendedores de forma activa, sino que seleccionan al nuevo personal. Por ejemplo, cuando los solicitantes acuden a la empresa y piden empleo, entregan sus documentos y esperan el visto bueno de los gerentes. O en otras ocasiones, unas empresas referencian a empleados suyos a otras empresas para que trabajen con ellas y así reducir los costos y las barreras organizacionales. Sin embargo, este proceso se complica en cuanto a distintas organizaciones particulares, ya que utilizan nuevas tendencias como ventas técnicas o nuevos negocios y dichos innovadores. Por lo tanto, encontrar una persona calificada y totalmente apta para el puesto resulta cada vez más compleja y requiere de más requisitos. Las fuentes para los gerentes se dividen en dos tipos: en fuentes internas, que consisten en todas aquellas personas que trabajan para la misma organización, pero en otros departamentos, sin embargo, tienen el potencial o la posibilidad de ser seleccionados dentro del departamento de ventas. O también fuentes externas, como vimos anteriormente, que incluyen a personal de otras empresas que son referenciadas por su buen desempeño en base y conocen el puesto vacante en base a anuncios, publicidad en redes sociales o agencias de empleo. También las empresas tienden a contratar gente joven que acaba de egresar de su universidad o que cuenta la universidad un convenio con dicha organización para hacer más fácil al candidato el proceso de acudir a la empresa y entregar todos sus documentos para ser reclutado y seleccionado. Actualmente existen diversas herramientas o procedimientos de selección que utilizan las empresas para dar el visto bueno al análisis de puestos y proceder a firmar contrato con el vendedor. Algunas de estas herramientas suelen ser solicitudes junto con un currículum que especifica todos los logros de un vendedor
sus habilidades, sus competencias, sus grados educativos, sus certificaciones u otros datos de gran valor que pueden ser importantes para la compañía y que influyen o inciden en su contratación. También las empresas aplican una técnica muy conocida, que son las entrevistas personales, donde un gerente de recursos humanos suele atraer o solicitar al candidato que acuda para realizar una serie de preguntas relacionadas con el puesto. También existe la verificación de referencias, en donde los gerentes o los altos ejecutivos verifican que un empleado trabajó para tal compañía y si logró un buen rendimiento dentro de ella. También se realizan exámenes físicos generalmente a obreros u otro tipo de empleados inherentes a las herramientas tecnológicas o a puestos que están actualizados constantemente. Por último, tenemos los test psicológicos, que son los más empleados hoy en día para los vendedores o para otro tipo de empleos de mayor rango, como son la inteligencia, la personalidad y la aptitud o habilidades. La decisión de aplicar una herramienta o varias incide en cada organización, ya que recluta y selecciona empleados de manera diferente pero similar. Por último, un test es un grupo de herramientas de selección implantadas por muchas empresas cuyo propósito es medir las capacidades psicológicas de un individuo en base a ciertos parámetros de personalidad del solicitante. Las pruebas más comunes son inteligencia, actitud y personalidad. En cada rubro se pueden encontrar diversos estilos de tests usados por diferentes organizaciones. Hay ciertos tests en donde el empleado o el candidato tiene que responder un conjunto de preguntas y seleccionar una de las 4 opciones. Otros tipos de tests consisten en una simulación o en un escenario en donde se tiene que realizar tal actividad y el candidato tiene que realizarlo como si estuviera en un caso real o trabajando de manera constante para demostrar que es adecuado para el puesto de trabajo. También existen otros tipos de tests en donde tienen que demostrar si tienen tales valores como capacidad de decisión, innovación, toma de decisiones, riesgos, etc. Esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.